la vamos a terminar. Pero yo le doy mucha importancia, porque en definitiva es el valor agregado que ustedes van a tener con respecto a otro profesional. Si ustedes evalúan los componentes de rendimiento para el cultivo deseado, digámoslo así, van a poder sacarle mayor provecho a ese cultivo. Y eso les va a permitir a ustedes destacarse entre profesionales y profesionales. Cuando hablo de componentes de rendimiento, hablo concretamente de factores que influyen directamente en la producción, en el rendimiento en general. Y cuando hablamos de rendimiento, la palabra es mucho más amplia, no es solamente cantidad de fruta, kilos de fruta, sino calidad de fruta, capacidad de fotoasimilado, capacidad de producción, capacidad fotosintética, un montón de cosas. Y para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el genotipo. Yo parto de un genotipo determinado y ya me va a dar limitaciones, porque yo no puedo hacer lo que el genotipo no es. Es decir, si el genotipo me da una manzana verde, yo no la puedo transformar en manzana roja. Lo que debo hacer es transformarla en la mejor manzana verde que tengo, o la mayor cantidad de manzana roja que tengo. Y desde ese punto de vista, yo parto de ese genotipo que me lo da la variedad, la especie y la variedad. Si yo hablo de especie y de variedad, yo puedo cambiar. Porque si yo digo que el mercado está buscando manzanas verdes, no voy a plantar manzana roja, voy a plantar manzana verde, porque el mercado me lo está pidiendo. Y cuando uno va a encarar una producción, lo primero que debe hacer es estudiar el mercado. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde va? ¿Qué tamaño en el caso de fruta? ¿Qué tamaño de fruta quiere? ¿En qué época? ¿A quién va a estar destinada esa fruta? Esa fruta va a estar destinada al mercado fresco de exportación. Bueno, yo debo determinar cómo va ese tema, a dónde va, porque a partir de ahí me va a permitir a mí marcar las pautas de producción. Por lo tanto, el genotipo es prácticamente el principio de todo. Yo arranco con una variedad, macanudo. Durazno María Bianca, para dar un nombre de un durazno. Ese durazno es un durazno blanco que tiene el carozo pegado al fruto. Por lo tanto, tengo que buscar gente, clientes, que quieran comer ese tipo de durazno y no uno que se desprende el carozo. Si queremos que se desprenda el carozo, tengo que hacer las variedades Prisco, que son las típicas que se desprenden el carozo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el genotipo marca mi inicio de producción. Pero después del genotipo tengo otro proceso, otro componente, que es el proceso fisiológico. Cada proceso fisiológico, que ya vamos a ir a hablar cada uno, nos va a nosotros determinar las diferentes condiciones de producción. La fotosíntesis, la respiración, la transpiración, cosas que yo voy a tener que tener en cuenta para hacerla la más eficiente posible, que consuma la menor cantidad de energía, pero que me genere mayor cantidad de rendimiento. El medio ambiente también es otro factor que genera el componente de rendimiento, porque si yo tengo que luchar contra temperaturas que no son las adecuadas, contra humedad relativa que no es la adecuada, o con cualquier otro conflicto, como puede ser un granizo, heladas, excesivas precipitaciones, falta de precipitaciones, ¿cómo debo manejar yo mi medio ambiente para que ese genotipo, a través de los procesos fisiológicos, me genere los mayores componentes de rendimiento? Por último, tengo que hablar de una estructura, que ya vamos a hablar de la estructura del cultivo y la estructura del individuo. Cuando hablamos de estructura del individuo, es decir, cómo está componente, cómo son las ramas primarias, secundarias, si utilicé un vaso, si utilicé un eje central, si utilicé una espaldera, ¿qué utilicé? A partir de esa estructura, yo puedo ver cómo va a ser la estructura del cultivo. Va a ser una estructura de un cultivo denso, una estructura de un cultivo tradicional no denso, como manzana 8x8, o voy a poner 1000 manzanas por hectárea, y entonces, por lo tanto, tengo manzanas entre 2 metros entre planta y 4 metros o 4,50 entre filas. Debo evaluar eso para poder decir yo
qué tipo de cultivo deseo. Los procesos fisiológicos a los que me refiero son fotosíntesis, respiración, transpiración, movimiento y distribución de fotocitatos, absorción y distribución del agua, absorción y distribución de nutrientes, y la regulación hormonal, que siempre hablamos del crecimiento y desarrollo. Cuanto mayor capacidad fotosintética tengo, que lo logro mediante una poda, mediante un sistema a ver un segundito, que está puesta una máquina. Muy bien, disculpen, estaba hablando de cuanto mayor capacidad fotosintética tengo, voy a generar muchos más fotoasimilados, concretamente. En la medida que yo pueda regular la respiración mediante la distribución de hojas, mediante las cortinas forestales, por ejemplo, mediante el uso de coberturas como pueden ser las mallas antigranizo, y ese tipo de cosas, que yo pueda regular mi ambiente para que genere menos respiración, la actividad metabólica, anabólica va a ser mayor, y se va a transformar en mayor componentes, en mayor estructura, en mayor brotes, en mayores hojas. Con respecto a la transpiración es exactamente lo mismo. Si yo tengo una cortina forestal que me está protegiendo, que evito esa deshidratación propia por vientos excesivos, o por mal ubicado el cultivo, o por lo que se les ocurra, bueno, ustedes saben muy bien que la gente de Mendoza sufre el viento sonda, eso aumenta la transpiración, aumenta la sequedad del lugar, aumenta del cultivo, aumenta un montón de problemas que tiene, que hacen que va en detrimento de la producción. Yo puedo manejar eso y en cierta forma puedo, a veces no lo puedo en la totalidad. El movimiento y distribución de fotocitatos parte de una buena estructura del árbol. Si tenemos buenos haces vasculares, si tenemos un buen floema, un buen xilema, como para que se puedan distribuir la savia bruta y la savia elaborada y pueda llegar a todos los destinos, porque tenemos una gran absorción y distribución del agua mediante un sistema radicular potente, fuerte y captador, no vamos a tener problemas. Si el suelo es muy compactado, genera asfixia raíz o algo que pueda limitar esa absorción y distribución del agua, seguramente el problema va a ir subiendo y voy a ir teniendo problemas hasta a nivel de brote o de desarrollo de expansión de hoja. Por eso cuando hablamos de la hoja, del tamaño de la hoja, del índice de área foliar, no estamos hablando botánicamente sobre el tema. Nos interesa a nosotros desde el punto de vista productivo. Nosotros tenemos que un árbol frutal es una máquina de generar fruta, es una máquina de generar dinero para nosotros, ingresos. Y la única manera de generar ingresos y ese tipo de cosas es mediante un sistema lo más aceitado posible para que pueda lograr la mayor cantidad de fruta posible. Entonces, no podemos dejar las cosas libradas al azar. Por eso, como dijo el alumno, debemos tener polinizadores, debemos tener agentes polinizadores, debemos tener todos los elementos que me permitan que ese árbol se exprese en su potencialidad. Si yo tengo un Fiat 600 y Nasta Super, llego a Mar del Plata, pero si yo tengo un Super Mercedes-Benz, último modelo, y tengo querosén, no llego ni a la esquina de mi casa, no puedo salir del campo. Por lo tanto, no es solamente el genotipo. Yo tengo que tener ese genotipo, pero tengo que tener los elementos que permitan que se exprese con toda la potencialidad. Ese es uno de los temas que a veces vemos cuando nos quieren vender un paquete tecnológico de un cultivo de soja, de maíz, de un híbrido, porque realmente si no está complementado con tal herbicida, con tal nutrición, con tal esto, con tal lo otro, realmente no rinde como ellos dicen. Quizás en los análisis comparativos de rendimiento le dice que rinde X quintales por hectárea, pero después cuando vamos a los papeles eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Y porque realmente no podemos hacerlo expresar, potencialmente sacarle el jugo a ese genotipo. Acá ocurre exactamente lo mismo. Para que haya absorción y distribución de nutrientes, tiene que haber agua en el suelo,
tiene que haber nutrientes y tiene que haber traslocación dentro del nivel del suelo. Tiene que tener capacidad nutritiva, no tiene que haber problemas de que ese nutriente esté bloqueado o no esté disponible. Puedo tenerlo, pero no estar disponible. Por lo tanto, no me sirve. En un análisis químico me aparece que lo tengo, pero en un análisis foliar me aparece que no lo tengo. Entonces, ¿cómo puede ser? Si yo lo agregué, algo tengo que tener. Para que todo eso se vaya ajustando, y esto es como algo especial, es como si fuéramos los personal trainer de la planta. Debemos ir generando ejercicios que hagan que ese potencial que puede dar la variedad la exprese totalmente. La regulación hormonal también es así, mediante hormonas, mediante sustancias de acción hormonal, yo puedo generar un mayor desarrollo y que el producto que yo voy a generar quede fijo en la planta, quede retenido y se pueda expresar y aumentar su desarrollo. Vamos a ir a los componentes del medio ambiótico. El suelo está constituido por los nutrientes que contiene el suelo y la resistencia mecánica, que es la resistencia que ejerce el suelo para el desarrollo radicular. ¿Qué capacidad exploratoria tengo a nivel radicular para que yo pueda tener una mayor captación de nutrientes? Así de simple. Pasamos a la otra. Respecto al agua, luz, agua, dióxido de carbono, temperatura de oxígeno. Estos 4 elementos son los que fundamentan todos los procesos fisiológicos de respiración, fotosíntesis y transpiración. Si yo no tengo luz, no hay fotosíntesis. Si yo tengo un árbol sombreado por el mismo árbol, reduzco mi fotosíntesis. Si yo tengo un árbol tapado por otro árbol, reduzco mi fotosíntesis. Si yo tengo una cortina forestal que tapa un surco, reduzco mi fotosíntesis. Al reducir mi fotosíntesis, reduzco mi capacidad de alimentación, de fotoasimilado, de captación de agua y genero un menor rendimiento. Va a disminuir la capacidad de dióxido de carbono de emisión. Eso no solamente juega un rol desde el punto de vista ambiental para nosotros, que somos los que requerimos absorción de dióxido de carbono y que nos libere oxígeno, y fundamentalmente la temperatura, porque la temperatura, en función de un cultivo, va a generar una temperatura propia del cultivo. Yo los invito a que entren en un cultivo de maíz un pleno enero-febrero, o entren y salgan y controlen la temperatura dentro del cultivo y fuera del cultivo. Cuando hablamos de un monte frutal es exactamente lo mismo, porque el árbol genera temperatura, va generando temperatura propia, que hace que esa temperatura favorezca el desarrollo del fruto, pero también pueda generar algunos desequilibrios a nivel de desarrollo de la planta. Con respecto a la estructura de la planta, miro el área foliar, hoy hablaba, el ángulo del área foliar. Si yo tengo una hoja como una palma de la mano, tiene la mayor captación de energía, ya lo vimos en la poda, pero si la tengo en diagonal no solamente capta energía, sino que la refleja a hojas inferiores. Si yo la tengo en forma palmar, va a haber un reflejo de esa energía hacia la atmósfera que no cumple ninguna función y deja de ser tan eficiente. Puede ser la mayor captación de energía, ¿verdad? Pero acá prefiero reducir el área de captación, pero que esa energía pueda ser transmitida a hojas inferiores. Cuando uno arma una estructura del árbol, puede producir estas ventajas o desventajas. Por eso hablo del ángulo del área foliar. La altura de la planta no es lo mismo una planta de 6 metros que una planta de 4 metros. ¿Por qué? Porque esa altura de la planta menor puede protegernos de la helada a una planta de mayor altura, porque cuando se produce la inversión del frío puede generar los daños, que eso nos afecta notablemente. También va a estar en relación a la altitud y la latitud, para que yo pueda contar con un desarrollo de ese genotipo de acuerdo a las condiciones propias de la región. Un tema importantísimo es el número de inflorescencias y de fruto. El número de inflorescencias no significa o no se correlaciona directamente con la cantidad de fruto, porque a veces están problemas de fecundación, problemas del viento, problemas de las abejas, problemas
de la cantidad de polen viable, problema de tiempos, de lluvias en el momento de floración, de errores en el manejo por la aplicación de algún agroquímico cuando estaba en plena floración. Todo eso puede generar deformación del grano de polen, deshidratación del grano de polen, que afecta notablemente la polinización y la futura fecundación. Generalmente se habla que entre un 5 y un 7% de las flores se transforman en fruto, pero eso lo vamos a ver en la cancha, no teóricamente, porque teóricamente hay un montón de factores que yo no puedo cuantificar. El tamaño de frutos es fundamental para hablar del componente de rendimiento, porque es lo que yo estoy buscando frutos grandes, por lo tanto, mediante la regulación de carga de esa planta frutal, yo voy a tener menos frutos. Al tener menos frutos, mayor tamaño de fruto. ¿Cuándo lo tendré? ¿Cuándo lo decidiré? En función de las circunstancias. Ustedes me preguntan hoy cómo está la futura producción de durazno en San Pedro. Yo digo, viene bárbaro, vamos a tener una muy buena cosecha de durazno. ¿Cómo viene la de Mendoza? Y no sé, quizás le cae una helada y le afecta, entonces yo tengo que hacer un menor raleo para tener menor cantidad de fruta, pero que esa fruta valga igual que si tuviera mucha fruta. Mayor tamaño de fruta. Eso es algo básico y a tener en cuenta que hoy por hoy la globalización, Internet, de todo, la comunicación, nos ha permitido saber qué problemas tenemos. Tamaño y distribución de las raíces son fundamentales porque en la medida que yo tenga un buen tamaño y desarrollo de raíces voy a tener mayor captación de agua o de solución de suelo que vienen cargadas de nutrientes. Cuando hablo de la estructura del cultivo, hablo de la densidad de plantas. No son lo mismo 1000 plantas por hectárea que 400 plantas por hectárea. Creo que en implantación eso ya lo hemos visto. Es fundamental el espacio entre líneas, que corra el aire, que pueda, en el caso de alta humedad relativa, pueda airearse y evitarlo. En el caso de que no haya problemas con la humedad relativa, seguramente mi densidad va a ser mayor. La orientación es importante, tiene que tener la mayor captación de sol. Generalmente las orientaciones norte-sur son las que nos garantizan eso, pero a veces las condiciones propia del terreno, las pendientes, el sistema de cortinas existente, cualquier otro tipo de problemas hacen que yo deba variar la orientación. Tratemos de ubicarla de tal manera que se pueda hacer de mayor captación posible. Y la uniformidad del sistema es que yo en la medida que haga un cultivo homogéneo, con especies, con cuarteles, digo yo, con lotes de iguales especies y de iguales variedades, voy a tener un desarrollo. Si yo pongo un surco con Jungol, otro surco con O'Henry, otro surco con Flor de Aquín, otro surco con Red Haven, para dar nombres diferentes de variedades de durazno, yo voy a tener diferente desarrollo porque tienen diferente estructura. También si yo dentro de la misma variedad, por ejemplo, pongo todo Jungol, pero cambio de pies, en uno le pongo Nema Red, como puede usarse en Mendoza, y en otro pongo pie franco, el pie franco me va a desarrollar y la planta de pie franco va a generarle sombra al de Nema Red, que crece menos, y por lo tanto ya no es uniforme nuestro sistema. Yo debo evaluar qué tipo de porta injerto tiene, cómo lo tiene y cómo desarrolla esa planta. Muy bien. Ya llegando casi a la finalización de la clase, voy a hablar de los instrumentos del rendimiento. ¿Qué son los instrumentos de rendimiento? Son, primero, la formación de órganos de absorción. ¿Cuáles son? Las raíces. Las raíces. Esas son nuestra formación de órganos de absorción. Y la formación de órganos de fotosíntesis son las hojas. En la medida que yo tengo gran capacidad radicular y gran capacidad fotosintética, me estoy garantizando un mayor desarrollo, una mayor producción. ¿Qué contiene lo obtenido por las raíces y por las hojas? Por esos componentes, bueno, la formación de órganos florales y la formación de órganos de reserva. Tan importante con la formación de órganos florales, ¿por qué? Porque cuando yo hablo de fruticultura, no hablo de soja que planteo la soja
y en 4 meses la saco. Yo hablo de un árbol que planté hoy, en el 2021, y dentro de 30 años lo saco, o 35 años. Por lo tanto, si yo no lo hago sostenible en el tiempo, no puedo decir un año tengo mucha producción, otro año me fracasó y tengo menos. No, yo tengo que tratar de, a lo largo, después del quinto, sexto, séptimo año, cuando estoy entrando, por ejemplo, en durazno, en plena producción, lograr una producción constante a lo largo del tiempo. Es fundamental. Si yo no lo hago así, voy a tener problemas. Voy a tener problemas porque mis costos de producción van a ser inmanejables y yo los gastos los voy a tener a lo largo del año igual. Por lo tanto, un año me va a sobrar guita y el otro año me va a faltar. Y es muy difícil en un país como la Argentina poder programar a 10 años sin saber qué va a pasar al día siguiente. Contenido o sentido del rendimiento. Vuelvo para atrás. Instrumento del rendimiento, continente del rendimiento y contenido o sentido del rendimiento. ¿A dónde va todo eso de la capacidad radicular y fotosintética? Va a la formación de flores y a la formación de reservas. Pero a partir de ahí, de las flores y las reservas, yo genero un sentido del rendimiento. ¿Que cuál va a ser? Primero la formación del producto. El producto es lo que va a alimentar, el producto no es el fruto, es lo que se va a alimentar. La traslocación de ese producto y la acumulación del producto que sería el fruto. Entonces, los fotoasimilados se transforman en formación de producto, se traslocan a lo largo de la planta para el destino final y se acumulan en algún órgano, que en un principio es la hoja y después termina siendo en el fruto. Flores y fruto. ¿Correcto? Es decir, que yo cuando hablo de rendimiento no hablo de fruto, sino de todo lo que va a generar el producto final, que es el fruto. Pero para que todo eso ocurra, debo partir de una estructura de árbol lo más homogénea, lo más equilibrada y lo más racional posible. Fin. Profe, ¿cómo dijo el segundo? Era instrumentos del rendimiento y el segundo, no escuché bien ahí. Contenido. Recording stopped. Contenido del rendimiento y componente Bien. o sentido del rendimiento. Yo entonces los voy a... Marcela, lo tengo